Escuchar a Jorge Lomar produce paz en el espíritu, calma nuestra insatisfacción, detiene por un momento nuestra lucha, nos hace caer en la cuenta de que estamos corriendo en la dirección equivocada. Sus palabras, por un momento, nos hacen detenernos, contemplar la vida y contemplarnos a nosotros mismos con perspectiva. Y pensamos, es verdad, tiene razón, voy a dejar de luchar, voy a bajar los brazos y aceptar que soy amor y que expresar mi voluntad de amar en cada momento y en cada situación es todo lo que la vida me pide, aunque yo no me hubiera dado cuenta hasta ahora. Hoy conversamos con Jorge Lomar. Somos Luz Televisión se ha venido a la ciudad de Málaga porque este fin de semana Jorge Lomar daba un taller aquí titulado Voluntad de Amar. Y no podíamos desaprovechar esta preciosa ocasión de conversar nuevamente con Jorge Lomar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico. Qué placer más grande. Muchas gracias. Conversar contigo. ¿Qué es Voluntad de Amar? Porque así has decidido titular este taller que has venido a hacer a la ciudad de Málaga. ¿Qué es voluntad de amar? ¿Qué es tener voluntad de amar? ¿Por qué es tener? ¿O cuál es el verbo que acompañaría a voluntad de amar? El más preciso sería ser. Claro. Ese sería el más preciso, pero seguramente el que menos se comprende. Bueno, cada día más gente lo comprende, gracias a personas como tú. Sí, bueno, y como tú que lo difundes. Pero bueno, sería a lo mejor expresar. Expresar nuestra voluntad de amar. Eso es. ¿Y en qué consiste eso? ¿Cuándo se llega a ser capaz de expresar nuestra voluntad de amar? Cuando no te apegas a tu pasado, cuando decides vivir lo nuevo en este momento y abrirte a que lo nuevo te impregne y llegue hasta el fondo de ti y realmente te apetezca, desees que sea lo nuevo y no la repetición de lo viejo, lo que suceda en esta relación con este momento. Entonces, voluntad de amar realmente, cuando lo hablo, cuando lo explico, es darme a este suceder. Es dejarme de fabricar, dejarme de programar y darme a este suceder. Y es la clave, es una de las claves fundamentales, ¿no?, de disolver tu ego, de perdonar. Y es practicable cotidianamente, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. De hecho, la vida nos da continuamente esas oportunidades para ponerlo en práctica. Eso es. Incluso, si quieres que vayamos un poco más lejos, lo único que quiere la vida es que respondas así. O sea, la vida te está dando constantemente preguntas para que tú te puedas expresar respondiendo con tu voluntad de amar. Entonces, esa respuesta es la única gratificación, la única satisfacción que realmente te hace sentir pleno y te hace sentir quién eres. Es cuando experimentas eso, ya no sigues buscando por todas partes caer bien a la gente, conseguir un poquito de reputación, conseguir, obtener. Esa insatisfacción de buscar algo que no se puede conseguir, realmente estaba buscando expresar la voluntad de amar. A mí me encantaría personalmente que así lo lográramos algún día y que viviéramos desde ese ser, desde el ser, y no desde el tener ni desde el mostrar lo que soy. Porque lo que trato de mostrar lo que soy, en realidad es precisamente estoy mostrando lo que no soy. Claro. ¿Cuántas paradojas? ¿En qué paradojas entramos, ¿no?, continuamente? Te fijas, es una constante contradicción. Y la contradicción no la puedes ver a no ser que la contemples desde fuera de la contradicción. Ese sentido de darme es salirte de la contradicción para poder abrazar la contradicción. Pero si tú eres la contradicción, sigues luchando, no la puedes abrazar. Intentas conseguir o intentas evitar, pero no puedes contemplar esa contradicción y comprenderla, esa contradicción realmente la estás produciendo tú, con tu manera de vivirte, con tu manera de concebirte, de interpretar la vida, con tu manera de programar tu sentir, tu manera de comportarte, tu manera de pensar, está programado. Entonces es una contradicción constante. Es una contradicción creer que estás separado de este momento, es una contradicción
creer que te falta tiempo. Anda, que lo del tiempo. Es una contradicción creer que te falta algo en este momento. Es una contradicción creer que algo está mal. Fíjate. Pensar que algo está mal es una contradicción. Y lo que estás viendo ahí y tú estás llamando mal es una contradicción. Es una oposición. Entonces, rechazar la oposición es expresar oposición. Entonces, desde un principio de total aceptación es la única manera en la que puedes abrazar tu contradicción. Y es donde lo que tú habitas de la contradicción se conoce a sí mismo y suelta la lucha, que es la contradicción. Muy a menudo me viene esa imagen del ratón de laboratorio corriendo en ese círculo, en la contradicción de que cree que cuanto más corre, más fácil le resultará escapar, cuando resulta realmente lo contrario. Podrá escapar de la rueda cuando se detenga. Sí, es muy buena explicación. Y un poco es lo que tú invitas, a parar la rueda y decir, adiós rueda, que yo tengo otras cosas. Sí, a lo mejor no es en el tiempo. Realmente lo que haces es dejar la rueda, contemplas, sientes, luego vuelves a la rueda, luego dejas la rueda. Muchas veces digo que hay una fluidez entre lo que es la vida como personaje, con la vida temporal. Hay una fluidez entre la vida temporal. Cuando estás en lo temporal, realmente te instrumentalizas. Te haces útil a un objetivo y te haces útil a los demás, y además usas a los demás para tu objetivo, usas a los demás para fabricarte, te instrumentalizas un poco, pero luego vuelves a saborear la verdad una y otra vez. La práctica que yo propongo es esta fluidez de entrar y salir, es en donde sucede la observación, en esa fluidez. O sea, yo no pretendo que un día así te sientas mejor que los demás, iluminado. Todo lo contrario. Yo cuando explico esta práctica invito a que sueltes la noción de iluminarte. Como que una persona sea mejor que los demás en un momento dado me parece absurdo. Eso es otra contradicción y una estupidez, ¿no? Exacto, no tiene nada que ver. Se trata de sentir la unidad, no de separarte ni del mundo, ni de la gente, es todo lo contrario. Es verte en todas partes, es ver con ternura en todas partes que el suceder eres tú. Y esos momentos de luz sí que son accesibles y no requieren nada más que tu voluntad de amar, nada más. No hace falta ni una especial inteligencia, ni un especial entrenamiento, ni tienes que pasarte años meditando, no. Estamos hablando de cultivar específicamente tu voluntad de amar, lo que realmente ha sanado siempre, que es el amor. El concepto voluntad, ¿qué aporta frente a lo mejor al deseo de amar? ¿Qué implica la voluntad para ti? ¿Por qué has elegido y por qué te gusta esa palabra en concreto? En realidad simplemente como un guiño, como una conciliación con la tradición. ¿Con la Tradición. ¿Por qué? Porque te unes a la voluntad. ¿Pero qué sería en este caso la voluntad para unirse a ella? Concretamente en la comparación que has puesto encima de la mesa entre deseo y voluntad. Bien. Un deseo pleno es voluntad. Un deseo sin límites, por tanto, no es un interés personal. Es el mismo deseo que mueve los planetas, es el mismo deseo que mueve el universo, es la voluntad de todo lo que hay. Es un deseo pleno. Pues ese deseo es el de amar. Es la expresión del ser. Cuando tú te alineas con ese deseo, tu deseo se hace incondicional, con lo cual no tienes resistencia en absoluto a lo que estás viviendo, es un deseo incondicional. Un deseo incondicional es algo que no se comprende hasta que no se vive. No se puede comprender, porque siempre has vivido el deseo desde una carencia. Carezco de algo, quiero completarlo, entonces tengo un deseo que expresa plenitud, es algo que tienes que vivir, y cada vez que lo has vivido, tu programa te ha dicho que es que algo te daba algo de fuera, o que alguien te daba algo de fuera, con lo cual seguían el modelo de la carencia. Claro. Entonces tú has vivido voluntad de amar
pero lo has interpretado como un deseo personal. Y esa constante interpretación de una voluntad, que es la que realmente te hace vivir, que es lo que eres, que es tu ser, interpretándolo constantemente como siendo una persona que tiene intereses personales, pues entonces literalmente nos hemos vivido todos desconectados de la voluntad de amar. Con lo cual, sin saber quiénes somos. Sin saber quiénes somos. Desconectado de la voluntad de amar es como vivir sin alegría. Sin alegría serena, sin alegría del ser. Sin alegría por compartirte. Sin alegría por lo que sucede en este momento con toda su sencillez. ¿Por qué estamos tan perdidos? Que este concepto, que además es antiquísimo, está tan lejos de todos nosotros y y hay personas como tú que han decidido divulgarlo como una especie, si me apuras, de Pepito Grillo, como diciendo que es por allí, Sí. y los demás van para allá. Y tú dices, no, que es por allí, ¿no os dais cuenta? Si te fijas, ese Pepito Grillo estuvo siempre dentro. Siempre, aguijoneando, diciendo que no es esto, que no es esto. Y nosotros dejábamos una familia para hacer otra, dejamos un proyecto para hacer otro, y debajo, que no es esto, que no es esto. Intentábamos hacer buenas obras sociales, y debajo, que no es esto, que no es esto, que no estás expresando quién eres, ¿no? Entonces digamos que todo lo que aparece ahí delante está para mostrarte lo que tú te escondes, ¿no? Entonces, si tú no puedes escuchar tu propio Pepito Grillo interior, te aparece uno delante, no hay problema. Por supuesto, por supuesto. Y cuanto más sordo quieras estar o más cerco, más grande será. O te aparecen 4 o 5. O te aparecen 4 o 5. Y tú sales corriendo para que no te cuenten lo que te tienes que contar. Y sales corriendo, huyendo de ellos, pero aparecen de frente. Exacto. Entonces realmente dices, ya no tengo más pepitos grillos porque estás en contacto con tu maestro interior. Y es cuando ya no hacen falta más pepitos grillos. O, dicho de otro modo, todo lo que te encuentras es el mismo pepito grillo. Ya reconoces en todas partes la misma llamada del amor. La misma llamada del amor. Y el amor te estuvo llamando siempre, te estuvo llamando siempre. Es más, esa llamada del amor muchas veces nos pareció conflictiva, nos pareció culpa, nos pareció sufrimiento, nos pareció un montón de cosas que hemos achacado como que este mundo es detestable. Y era el mismo roce de la verdad contra tu percepción de la realidad. Ese roce dentro de ti era un conflicto. Era un conflicto, pero era un conflicto necesario para darte cuenta de que estás engañada. Y se te caía el proyecto y te arruinaba la vida y te quedabas sin nada para vivir y tenías que pasar por situaciones que tú considerabas humillantes. Y esto era necesario para ver que tu poder personal fracasaba una y otra vez. Tu poder personal fracasaba una y otra vez. Y otra vez lo intentabas sostener con ilusiones, luego te intentabas volver a reconstruir y otra vez las ilusiones caían. Porque toda ilusión se desemboca en una desilusión, naturalmente. Y si tú te apegas a la forma, y la forma es la forma, y la forma se transforma. Y tú te apegas a la forma, y la forma se transforma. Y eso te hace que te dejen fuera de juego nuevamente con la normal cuota de sufrimiento o frustración que implica haberte apegado a algo que ha cambiado. Exacto. Entonces hay un día que dices, tiene que haber otra manera. No puede ser siempre lucha. Siempre frustración e intentar recuperar fuerza para seguir luchando. No puede ser este el mecanismo. Recupero fuerzas, lucho, frustración. Recupero fuerzas, lucho, frustración. Es agotador. Es agotador. Y puede ser que en muchas situaciones, hasta el mismo agotamiento, no rindamos el poder personal y no te pongas a disposición de la totalidad. No llegues a un punto de humildad. Es en un punto de humildad, que es lo que yo llamo darte,
Pero fíjate, yo no me refiero al darte exactamente a esto, luego lo explico. Pero en un punto de humildad conoces el primer darte, o los primeros darte. Las primeras maneras de darte es cuando sientes que todo lo que tú intentabas fabricar y organizar ha fracasado. Y entonces te das, pero porque no te queda otro remedio. Hay otra opción, hay otra manera. Te das por vocación, por devoción, porque quieres amar. Entonces te ahorras que la vida no te deje otro remedio. Te ahorras el sufrimiento de tener que llegar hasta el agotamiento. Y además conectas directamente con una expresión que siempre ha querido salir, que es tu ser, expresar quién eres. Tú no puedes conocerte si no expresas amor. Entonces eso ha estado siempre ahí, aguijoneando. Y siempre se te han dado las maneras y se nos han dado a todos, porque realmente todos vivimos lo mismo, solo que de distinta forma. Pero vivimos lo mismo, somos el mismo amor buscándose a sí mismo. Y todos de distinta forma, y todos de distintas maneras, todos despreciando a los demás porque esa expresión es más incorrecta que la mía, o pensando que mi expresión es más incorrecta que las demás, viviendo esa separación de la comparación. Y al final te das cuenta que es en la relación donde se da la felicidad. Aunque estés solo en el bosque, es en la relación en donde se da la alegría. Es en el sentirte con todo y que todo esté en ti y que tú estés en todo. Es donde sientes el amor, donde vibras, donde experimentas el compartirte, donde experimentas el estar renovado constantemente por la experiencia, el vivirte nuevo en cada instante, en volver a nacer, ¿no? Y eso es darte, y eso es experimentar la voluntad de amar, y una vez que lo vives es tan sencillo. Pero tal vez llegar hasta aquí ha requerido de tantas explicaciones y de tantas vueltas sobre mí mismo. Ni siquiera en el bosque uno se siente solo, como decías esa metáfora. Exacto. Ni siquiera en el bosque uno se siente solo. O en el desierto. O en el desierto. Exacto. De hecho, muchos místicos, entre ellos, pues ya sabes, Jesús, ¿no? Pues se retiraban los 40 días, las 40 noches a comprobar, ¿no?, que la soledad es una farsa, una total farsa, que no existe la soledad en el universo. Y el objeto de esos 40 días y 40 noches, que era una disciplina de los esenios muy antigua, intemporal, era precisamente observar todo lo que brota en la conciencia hasta darte cuenta que estás viviendo siempre el amor de Dios, que estás viviendo siempre en el amor, y que lo que tú eres no puede morir. Entonces ya llegas a la conciencia de ser plenamente amado, que para mí es la vía directa, estar consciente de que eres plenamente amado por la totalidad, como expresión. Y en esa conciencia ya ha desaparecido la soledad. Ya no estás sometido a los cuerpos, a tus amigos, a la pareja, por ejemplo. A la pareja, o a los hijos, o a la aprobación social, o al reconocimiento de los amigos, o a encajar, ¿no? No estás sometido a todas esas cosas que producen toda esa fabricación acumulativa de una manera de vivir que te aleja totalmente de sentir tu voluntad de amar. Ya crees que tienes que hacer un montón de cosas. Tienes que no tiene nada que ver con el ser. No, por supuesto. Claro. Yo te preguntaba antes fuera de micrófono, y voy a traer la pregunta para que la respuesta quede grabada y la pueda ver más gente, que en qué momento de tu vida te encontrabas, ¿no? Porque tú llevas divulgando tu sentir desde hace más de 10 años. Sí. Y pensaba que el hecho de estar después de ese trayecto, tú habrías llegado a un punto y habrías sacado unas conclusiones. Quizá esto está en contraposición completamente con tu sentir. Pero incluso siendo así, me gustaría que lo explicases.
Evidentemente tú siempre vives unas conclusiones sobre ti mismo, una percepción de ti mismo, una manera de explicarte y una manera de comunicarte con la vida. Siempre estás viviendo de alguna manera en alguna concepción de ti mismo y del mundo, ¿vale? Pero también puede darse que vivas esa concepción de ti mismo y de tu mundo como sabiéndola no finalizada, como sabiéndola en constante cambio. Entonces, si me preguntas en qué momento me vivo ahora, me vivo en un estado de constante cambio, ¿vale? Es lo más particularizado de mi momento vital. Bien. Es un estado de constante cambio. Aceptado y disfrutado. Y disfrutado, y muy fluido. Esto me lleva a decir que las conclusiones que vivo son las oportunas para mi reconocimiento de mí mismo en este momento, dada mi relación con el entorno, pero van a cambiar constantemente. Esas conclusiones van a cambiar, lo sé. Es como si yo supiera que soy un eterno aprendiz de lo infinito, porque claro, lo infinito no puedes terminar de conocerlo. Entonces soy un eterno aprendiz de lo infinito. Entonces las conclusiones van a estar constantemente cambiando, constantemente cambiando. Y así nos acercamos un poquito a lo que es experimentar la voluntad de amar, que nunca puede ser explicable, porque siempre es nuevo, siempre es nuevo, siempre es nuevo. Y te trae esta posibilidad que tiene la relación de siempre regalarte lo nuevo. Y cómo puedes abrirte, por tanto, como un niño juguetón, a darte a que la relación te regale lo nuevo otra vez, y otra vez, y otra vez. Estés en un bosque, o estés con alguien como tú, o con alguien como yo, o con alguien como todos. Claro. Siempre te puedes dar y abrirte a que lo nuevo se te regale, que es como el fruto de la relación, es el fruto de experimentar bien dentro el compartir, que es la manera en la que crea Dios, compartiéndose. El niño saldría, metafóricamente ese niño, el niño, que somos todos, saldría a la calle cada día esperando a ver lo que ocurre, porque lo que ocurre es precisamente, sin planearlo, lo que ocurre es precisamente lo que la vida le trae como nuevo. Exacto. Lo que toca ahora es, ¿qué es vida? ¿Qué me tienes preparado para hoy? Eso es. Esta es la sensación de un niño perfectamente dispuesto a recibir un regalo, ¿no? Sabiendo que no le puede llegar otra cosa más que un regalo, pero sin tener ni idea de que es un regalo porque desea la sorpresa que le proporciona el regalo. Entonces ese deseo está incondicionado, pero es un deseo pleno. Es un deseo pleno, es un deseo abierto por lo que es. Es como si te dijera, no tengo ni idea de qué va a pasar, no tengo ni idea de qué significa este momento, pero lo deseo. Y no me asusta. Claro, precisamente lo que estás sintiendo, lo que estamos viendo de esta experiencia es que está ausente de miedo. No hay ningún miedo. Porque no hay nada que temer. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Todo lo que conocemos habitualmente como miedo y lo que nos engaña constantemente como miedo es realmente lo que surge como efecto del mantenimiento, de la retención, del apego a mi concepto de mí mismo. Y de la vida que quería para mí. Exacto, exacto. O sea, del modelo por el cual me fabrico a mí mismo. Entonces esto es lo que se está derrumbando constantemente. Siempre se está derrumbando el modelo que fabrico para mí mismo. Y es muy sano. Es muy sano. Que se derrumbe. Y muy sanador. Claro, porque si no nos quedaríamos sumidos en nuestro autoengaño. Como Narciso, ¿no? Es mirándose al espejo. Mirándose al espejo, que se queda enganchado, ¿no? Fabricando su propia belleza. Y no puede salir de su hipnosis de mirarse el ombligo, de pensar solo en su interés personal y en lo que desea para expandir el ego, ¿no? En su propio engaño y en el engaño del ego. Eso es, exacto. Revisando tu página web, reconozco que no sabía que hacía tiempo, tú me acabas de confirmar,
que hace más de 10 años que estáis realizando un proyecto precioso que se llama Libertad Interior en Cárceles. Ujú. Me contabas que hace 2 o 3 años que ya dejaste de hacer esa tarea porque la realizan otras personas dentro de tu círculo, dentro de la asociación, pero que durante 7 años sí estuviste yendo a diferentes cárceles, a diferentes reuniones con personas que supuestamente están presas. Yo lo único que puedo decir es que los encuentros eran sorprendentes por la apertura de corazón que me producía darme a esos encuentros y cómo se daban y con qué sinceridad te dan todo, se cuentan todo, te explican cómo se sienten que han metido la pata hasta el fondo y cómo ahí hablábamos de que las cosas no pudieron ser de otra manera. Claro. Y cómo se resistían, porque hay una resistencia profunda a soltar la culpa. En esos casos quizá la culpa sea mayor que fuera de esos centros penitenciarios. Penitenciarios. O sea, centros sociales de la culpa. Claro, entonces la resistencia, que no es más que un grado extremo de la habitual resistencia que sentimos el resto de los presos, los que no estamos en las cárceles. Que también somos presos, de conciencia. Exacto. El resto de los presos sentimos esa misma resistencia a soltar la culpa, porque una vez que te das cuenta muy profundamente de que la culpa es simplemente una explosión de importancia personal, que te tienes que dar cuenta, porque te crees todo lo contrario, te crees que estás luchando contra tu ego cuando te sientes culpable, te crees que te estás minimizando, que te estás haciendo pequeño, que realmente te retiras para no hacer daño, que te aíslas, y no, es toda una maniobra del ego, es una Para gran maniobra reivindicarse. para reivindicarse, para mantenerse, es un sistema de mantenimiento, para que te sientas víctima inmediatamente, para que juegues al juego de culpable-víctima, para que sigas en la polaridad, para que te repares, para que estés pensando cómo arreglarte, cómo programarte, para que otra vez vuelvas a modelarte, otra vez como Narciso estés pendiente de ti mismo, estés pendiente de cómo repararte otra vez, de cómo arreglarte, de qué deudas tienes con lo demás, con el entorno, cuando el entorno está deseando mostrarte que no tienes ninguna deuda, ¿no? Entonces había quien lo aprovechaba mucho. Quien conectaba con él. Claro, y siempre, pues como pasa igual dentro que fuera, es una minoría dentro de la minoría dentro de la minoría. Pero bueno, tampoco importa el número, lo que importaba para tu apertura de corazón es que conectabas. A todo el mundo le parecía interesantísimo el trabajo y además todo el mundo sentía una gratitud. Te daban todo. Ellos allí tenían un economato y se compraban un yogur y decían, te lo doy, te daban un yogur, un chupachus, cosas así, solo para expresarte, oye, qué importante es que vengas por aquí y que te compartas con nosotros. O sea, solo por el hecho de compartir algo tan importante como la culpa, las emociones, el miedo, las relaciones humanas, solo por el hecho de compartir eso desde una perspectiva que se asentaba siempre en el silencio, en el respeto, en la igualdad y en la inocencia, solo sentir eso les producía una gratitud profunda que no vives pocas veces vives una gratitud como la que vives allí y un compañerismo como el que se vive en estos lugares. Entonces eso es una apertura del corazón, es como si vieras que el amor está en los más pequeños rincones, en las rendijas más pequeñas del universo está el amor. Y tú vas y lo ves y lo reconoces en los más pequeños, en los rincones más oscuros, está el amor. ¿Qué le daba, qué le dio? Hablabas de sentirte agradecido, tú también, Claro. lógicamente, por eso, y lleno, con el corazón abierto. Totalmente pleno. Eso es. Esta experiencia de compartirte, que te hace sentir totalmente pleno. Que no es que tú me des a mí o yo a ti, es que nos damos. Esta experiencia de compartirte, de realmente recibirnos, darnos. Pero es que es realmente sanador para las personas que arrastran tanta culpa en estos lugares
que la culpa está siempre presente. Es decir, cuando van a su celda a dormir cada noche, la culpa está presente. O sea, es como les persigue. Sí, claro. Porque la sociedad se ha empeñado también en recluirles en estos espacios para que sea la culpa la que les intente, desde tu punto de vista, claro, con ningún resultado, ¿cómo es? Remodelar. Remodelar o, sí, o reinsertar. Eso, exactamente, ¿no? Reinsertar, rehabilitar, exacto. Sí, bueno, pero no se trata, los modelos sociales y los sistemas sociales son consecuencias de nuestra mentalidad. No se trata de cambiar los sistemas sociales, ni en ningún momento yo pretendo dar ninguna lección a los legisladores, ni nada parecido, no hay nada más alejado en absoluto de mi intención en absoluto. Claro. Yo solo hablo de trabajo interior, nada más hablo de conciencia, de trabajo interior. En absoluto me interesa ningún tipo de reivindicación social. Cero. Claro. O sea, para mí el mundo funciona perfectamente. Me está sirviendo perfectamente para mi objetivo de reconocer quién soy. Me funciona perfectamente. A Jorge Lomar y a cualquier persona que vive en este mundo. A cualquier conciencia que quiera conocerse. Uy. Jorge Lomar, en realidad, yo no daría un duro por Jorge Lomar. ¿No darías un duro por Jorge Lomar? Yo por Jorge Lomar no daría un duro, pero sin embargo por este que aquí está sintiendo daría todo. Muy bien. Ese es el desapego. No sé si hay grados en el desapego, pero uno importante. ¿Hay grados en el desapego? En este mundo experimentamos el tiempo y desde ahí experimentamos grados en el desapego. Y etapas. Etapas y ciclos y procesos. La práctica directa es una práctica en la que en el momento, en el ahora, atraviesas todos los miedos, todos los niveles, todos los ciclos. Todas las etapas. Y todo se desintegra. Exacto. Y vas con toda tu voluntad de amar a expresar eso. La práctica directa, lo que yo practico es eso. Es aquí ahora voy a expresar mi voluntad de amar. Pero luego, evidentemente, en el tiempo, como Jorge Lomar, sí, vives pues todo tipo de conceptos de ti mismo, de conclusiones, de comparaciones. Que le sirven muy bien a esa conciencia que está sentada en esa silla. Sí, bueno, la conciencia no está sentada, ya sabes. En este caso, ¿no? Claro, que aparentemente se expresa, ¿no? Por aquí, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, sí, le sirve exactamente como un servicio, Pero la conciencia tiene que estar, digamos, alineada en ese deseo de reconocerse. Si no está programada. Si no, la conciencia está programada por el tiempo, por el quehacer, por el tengo que parecer esto, tengo que parecer lo otro, tengo que conseguir lo de más allá. Una conciencia programada no busca reconocerse, no busca saber quién soy. Una conciencia programada busca obtener cómo completarse, en vez de saberse completo ahora. Es otro de los engaños en los que frecuentemente caemos, ¿no? La idea de no, de creer que podemos ser mañana mejores. Exacto. Y que si hacemos determinadas cosas seremos mejores, cuando en realidad no es así. No es así. El fabricarte un ser mejor que eres es el principio básico del ego. Ese es el principio básico. Lo que pasa es que desde el punto de vista social, que hay una confianza ciega en la automejora, en la independencia, en la solitariedad, en la autonomía y en ser fuerte frente al entorno, en esa confianza ciega en el ego, o en esa religión dominante del egoísmo, mejor dicho, pues evidentemente no se puede comprender esto. Es muy difícil que alguien comprenda que no se trata de que seas mejor, se trata de que seas quien eres. Y quien eres no es... No es todo lo que te has... No es nada de lo que te has contado, Entonces, lo más cercano, claro, si hay que dar una mínima guía
Entonces, ¿cómo me acerco a quien soy? Lo más cercano es sentirte sin conceptos. Es empezar a sentir sin esperar nada, sin conceptos, sin catalogar lo que sientes. Que este es un poco el principio de la meditación y de la contemplación, que es, primero empieza a sentirte desde una manera más incondicionada. Empieza a sentirte permitiéndote sentir. Empieza a sentirte sin pensarte. Y es como siempre se comienza, empiezas a tocar con el silencio, con lo que hay entre los pensamientos, lo que hay entre lo que te cuentas. Siempre se comienza por ahí para empezar a observar, y empezar a conectar con la resonancia de tu corazón ante lo que observas, ¿no? Como es tan experiencial, como es pura experiencia y está constantemente la mente buscando atrapar un truco para ser mejor, este camino al principio no resulta satisfactorio. Normal, Claro. porque ahí se produce la lucha. Al principio siempre va a haber lucha, hasta que desconecte uno esa lucha. Claro. Tiene que haber entonces de alguna manera un darte cuenta de que esto no te ha funcionado, de que tu lucha, de que tu intento, tu manera no te ha funcionado. Tienes que de alguna manera darte cuenta de que esto no te ha funcionado. Mientras estés orgulloso de tu manera de pensar, Y de lo que proyectas, la hemos liado. no vas a rendirlo. Vas a querer seguir, vas a seguir usándolo. Vas a seguir mirándote en ese espejo como hacía Narciso, porque Eso le es. da, aparentemente, cree que le da satisfacciones o que en eso consiste su vida. Exacto. Que lo único que quiere es que eso sea más grande. Claro, ese intento evidentemente va a ir al fracaso por la propia amabilidad de la vida, que no te puede dejar sumido en el engaño. Oye, he leído que tus talleres son experienciales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo, yo que todavía no he asistido a ninguno de tus talleres, ¿qué ocurre en tus talleres? Bueno, lo que pasa es que ¿Por qué lo calificas como talleres experienciales? porque es desde el sentir, desde donde te vas a dar cuenta de las cosas. Por supuesto. Entonces todo el taller está enfocado al sentir. Entonces, por supuesto que vamos a dialogar, que vamos a hacer a lo mejor algún ejercicio, alguna dinámica con algún movimiento, que vamos a meditar mucho, que vamos a conversar, que vamos a ver nuevos puntos de vista, que nos vamos a hacer muchas preguntas, no vamos a hacer nada distinto que en otros talleres. No, por supuesto. Pero todo el enfoque está en que es el corazón el que te enseña. Y que solo a través de la experiencia vas a poder integrar eso que Jorge Lomar, por ejemplo, está intentando transmitirte. O mejor aún, Jorge Lomar es solamente un instrumento. ¿De la propia vida? De la propia vida y de tu propio corazón, que realmente va a ser el que, a partir del sentir, te haga conectar con la totalidad. Es otro de los regalos que la vida pone por ahí. Eso es. Para que cuando tú estés preparado puedas encontrarte con él. Eso es. Y entonces, viviendo uno de estos talleres, puedo ¿no? Decir todo lo que me sobraba. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo sientes. Lo sientes. Y ya no necesito a Jorge Lomar. Bueno, en realidad nunca lo necesité, pero esa experiencia que la vida me ha regalado a través de Jorge Lomar me permite decir, vale, pues esto lo quiero continuar yo en el soltar. Esto es, exactamente. Pero en el taller te das cuenta de que eres capaz de sentir eso y de vivirlo. Porque el programa ha estado constantemente negando esa capacidad. Entonces te das cuenta de que eso es posible y además de que en el taller, aunque te creas tonto, aunque te creas retrasado o aunque te creas con un ego enorme, lo has comprendido, lo has integrado y lo has vivido. Luego esto, si lo puedes vivir ahí, lo puedo vivir cuando quiera. Entonces hay una práctica y yo introduzco esa práctica, nada más sirvo de motivación para la auténtica motivación. Que es haber experimentado eso, aunque haya sido... Esto es, esa es la primera motivación que te dice, oye, yo soy capaz de expresar amor. Ahora que empiezas a plantearte la posibilidad de practicarlo, incluso de vivir expresando esto.
todos los días, que no pase ni un día que no exprese amor. Yo muchas veces hablo, pero no te vas al perfeccionismo, no pretendas estar en un estado iluminado constantemente 24 horas, no, recuerda lo de fluir, lo de entrar y salir, lo de entrar y salir, no se trata de que busques una meta. O te exijas. Ahí está el problema, exactamente por eso lo digo, porque hay siempre un afán de perfeccionismo Que no te lleva. anula la amabilidad que requiere este movimiento. Esta práctica requiere una total y constante amabilidad. Y como toda la vida hemos estado exigiéndonos y moliéndonos a palos mentales para dar el más mínimo movimiento, pues entonces resulta que el amor funciona cero exigencia. Es por devoción. La práctica del amor solo funciona por devoción. Y esto requiere una amabilidad total y constante, interior. Una amabilidad interior, una inocencia auténtica, a la que volver una y otra vez, a la que volver una y otra vez. Pero eso también se puede practicar uno en casa tranquilamente, preparándose una infusión, yendo al sofá en estado meditativo, para observando todo lo que todavía su ego. ¿Te das cuenta que finalmente todo invita a vivir así? Que la práctica se convierte en una manera de vivir, en la que puedes constantemente traducir todo como un aprendizaje de amor. Pues esa es la práctica. Esa práctica se va haciendo una nueva forma de vivir, nada más. Bueno, pues qué bonita manera de vivir desde el amor en este estado de ser voluntad de amar o expresar voluntad de amar. Jorge, pues no te queremos robar más tiempo. Gracias, porque siempre escucharte y tenerte tan cerquita nos ayuda a recordar que todo pasa por el amor. Mil gracias a ti. Gracias.